Bien, hermano, yo creo que tenemos aquí la interrupción del sistema, no nos deja transmitir, pero bueno, ya. Estamos leyendo donde el tema era dónde se encuentran los pergaminos. Como decían, uno dice que se encuentra en el Vaticano, en Roma, en el Oriente y todo eso. Pero acá nos dice algo muy importante, el libro de Apocalipsis, capítulos 5, versos 1, y nos declara. Claro, así rapidito, nomás todo lo que han anotado. Entonces dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, acá nos está declarando que este libro está en la mano derecha de quién? Del que estaba sentado sobre el trono. ¿Y quién es este? ¿Y quién es aquel que está sentado en el trono? El Padre. Entonces, acá, con este texto, desmiente a todas las personas que este libro, porque este libro tiene hojas. Entonces, y esto habla del tiempo antiguo, a quien a la gente, a nosotros, nos hicieron los romanos, tantas sectas religiosas que hay del tiempo antiguo, nos hicieron creer que papiros, que libros y que tal, cosas que nosotros no podemos confirmar, si no nos hicieron creer para desviarnos. Pero este libro está en la mano derecha del Padre. ¿Ya? Pues, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Este libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Para confirmar esto, libro de los Salmos, capítulo 119, por favor. A ver. Libro de Salmos, Capítulo 119 y versos 86 me parece que está. ¿leo? Por favor. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Me persigues sin razón, ayúdame. Ya. Entonces dice, todos para en el versos 89, por favor. Ahí está, en el verso 119, versos 89, por favor. Tu palabra, Señor, es para siempre, inmutable en los cielos. Entonces, ¿dónde está la palabra? Los pergaminos, ese libro. En los cielos. No podemos, en los cielos. Claro, no podemos dejarnos engañar que lo tiene Roma, que lo tiene los fariseos, que lo tienen en el Oriente, que están enterrados. Esa es una gran mentira. ¿Quién vio eso? ¿Quién confirma que Roma lo tiene? Los pergaminos. Ahora, ¿quién confirma que nuestros hermanos orientales lo tienen esos papiros? Que están escritos en papiros. En ninguna parte de la escritura declara que están escritos en papiros. ¿O sí? En ninguna parte declara de la escritura mejor dicho, el religioso más famoso de los grupos religiosos que afuera. A ver, que publique en qué parte de la ley dice que los pergaminos fueron escritos en papiros. ¿Ves? Pero sí está escrito en un libro. Ahora, ¿ese libro cómo es? Ese libro tiene hojas.
Pero ¿qué tipo de hojas? Para ir aclarando, el adelantado dice, el buen árbol da buenos frutos. Ese buen árbol tiene hojas y da lo mismo que el libro. Ese buen árbol solamente es uno. Y ese tiene hojas y ramas. Por ahí vamos a ir entendiendo de qué libro habla. Y lo que a nosotros nos decían son historias, son cuentos que siempre nos, no, que está en Roma, que está ahí. ¿Quién confirma eso? Hacen ver un poco de papeles por ahí que parecen viejos, pero ¿quién confirma si eso es o no es? Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versos 21, por favor. En la versión latinoamericana, si es que tuvieran, por favor. Porque acá está diciendo que este libro de la ley estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono y sellado. A ver, pasa la lectura, hermano, por favor. Eclesiastés capítulo Capítulo 7, versos 21, por favor. ya. Hay una advertencia ahí. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 21. No hagas pues caso a todo lo que se cuenta, así no oirás a tu servidor hablar mal de ti. No hagas pues caso a todo lo que se te cuenta. Como las muchas personas no les gusta leer, hay que ser sincero. Eso solamente hablan las personas que no les gusta leer. Hay muchas personas que no les gusta leer. Entonces, ¿de qué viven? De cuentos, de historias. Alguien le contó y eso cuenta otro y eso cuenta otro y entre ellos se pasan la voz. Pero son cuentos, son historias que solamente lo creen ellos. Pero uno que estudia se da cuenta que no es así. Mira cuántos años, más de 2000 años, nos han venido engañando que los papiros, que han sido escritos en papiros, que los rollos, los pergaminos están escondidos en Roma. Y que lo tienen otra parte en el oriente. Que los orientales tienen los originales, que de ahí sacamos los... ¿Quién confirma eso? Que la Biblia le hicieron... ¿Ve? Si la Biblia lo hicieron los curas mismos públicamente lo declaran, públicamente, ahí está colgado en el YouTube, que los curas mismos claramente dicen, nosotros hemos hecho la Biblia. Ellos declaran que ellos mismos han hecho la Biblia. Y eso es verdad. La Escritura declara que los curas hicieron la Biblia. Libro de Marcos, capítulo 7, versos 8. Ahí declara que los curas han hecho la Biblia. ¿Y por qué? Libro de Marcos capítulo 7, verso 8. Por favor, pase lectura, hermano. Libro de Marcos, capítulo 7, verso 8. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. ¿Ve? En otra parte dice, ustedes, dice, dejando el mandato del divino, se aferraron a mandamientos de hombres, dice en otra parte. Dejando mandato divino, o sea, dejando la ley divina, se aferraron a tradiciones de hombres. Esas tradiciones de hombres, por eso sacan la ley, la Biblia. Porque la ley los apretaba a ellos muy fuerte. Entonces, para no hacer ver la realidad de la ley, empezaron a escribir la Biblia. Y en el principio, cuando escribieron la Biblia, solamente los curas tenían el derecho a leerla. El pueblo no. Estaba prohibido que alguien tenga una Biblia en su casa. ¿Con qué razones? Para que la gente diga, bueno, la Biblia no nos dejan tener, hay que quitarle la Biblia como sea. Con ese fin le han hecho eso. No te dejaban ver la Biblia con la finalidad que la humanidad se desespere por buscar la Biblia y olvidarse de la ley. Libro de Romanos, capítulos 1, versos 25, declara eso. ¿Ves? Ellos escribieron la Biblia
dejando la ley divina, escriben la Biblia. ¿Me dejo entender? Entonces, escribiendo la Biblia, si ellos hubiesen escrito la Biblia y lo hubiesen publicado al toque, compren la Biblia, entonces nadie hubiese querido enterarse por la Biblia. Hubiesen dicho, no, ese libro lo han escrito ustedes. Entonces, para que tenga más acogida la Biblia, le han escondido por un tiempo, no dejaban que nadie le toque, entonces la gente iba saliendo y buscaban la Biblia, olvidándose de la ley. Eso era su fin de ellos, hacerles olvidar la Biblia, hacerles olvidar la ley y poner la Biblia. Pase lectura, por favor. Romanos capítulo 1, verso 25. Ya. Libro de Romanos capítulo 1, verso 25. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya. Vamos a pasar a la lectura. Capítulos 1, versos 25. Mira lo que va a decir. Cuando uno tiene paciencia, descubre los errores en las personas, en los animales y en todo punto. El hombre que tiene paciencia descubre muchos misterios, buenos y malos. Entonces a la letra dice, los cuales mudaron la verdad del Altísimo en mentira. ¿Cuál es esa verdad que lo cambiaron por una mentira? ¿Y por qué dice mentira? Si nosotros pasamos lectura al libro de los Salmos, capítulo 119, versos 42, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley es la verdad. Entonces, esa ley que es la verdad, lo cambiaron por una mentira. Ahora, ¿por qué hablamos de la Biblia? ¿Cómo llegamos a ver qué es la Biblia? Entonces dice, los cuales mudaron la verdad del Altísimo en mentira. Acá declara, honrando y sirviendo a las criaturas antes que es el Criador, el cual es bendito por los siglos y los siglos. Amén. Con la Biblia nos han desviado, hay que serlos claros. Nos han desviado del Altísimo Criador y nos han hecho adorar a seres creados, como imágenes, estatuas y tantas otras cosas más. A hombres, como dijo nuestro maestro. Antes, en el Perú, cargaban al Inca, 4 hombres, ¿cierto? Al Inca, uno agarraba de acá, el otro de allá, atrás 2 más, y en el medio había un sillón que iba sentado el Inca. Así andaban ante los reyes. A los reyes le hacían andar en los hombros. Los reyes así caminaban ante los reyes. Ya, ese era su transporte de los reyes. Hoy en día, eso es idolatría. ¿Ya? Entonces, porque ante ese rey, por algo el rey, pues. Entonces, ellos le veneraban, se arrodillaban a tierra y le saludaban al rey, lo cual está prohibido por la ley. Si no, solamente uno debe honrar al Altísimo, a nadie más. Entonces, antes lo hacían a las personas, a los humanos vivos. Ahora ya no solamente hacen a los vivos, sino también a los muertos. Ahora ya, por generalizar, a todos los muertos. Ahora, ¿qué llevan en su hombro? Libro de la versión latinoamericana, por favor. Libro de Isaías, capítulo 45, versos 20. Ahora, ¿quién les lleva? ¿Ves? Así nos han ido desviando de esa verdad, de esos pergaminos que ellos hablan. A ver, pase lectura, por favor, hermano, en la latinoamericana. Libro de Isaías, capítulo 45, verso 20.
reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. ¿Ves? Reúnanse y vengan todos, dice, y traten de entender, nos dice la Escritura. Son tontos los que rezan a una estatua y siguen, en otra versión dice, y siguen a una profesión, a una procesión, o a un Dios incapaz de salvar. de salvarles. ¿Ves? Ahora llevan sobre los hombros a los muñecos de madera, de oro y de plata. ¿Se da cuenta? Bien. Esa pila está nueva, hermano, si no, no sé qué hay interrupción, creo, con el parlante. Entonces dice, por eso dice, honrando a los seres creados antes que al Criador, que es bendito por los siglos siglos. Por ejemplo, aparte que nos han hecho venerar, honrarle a los muñecos de madera, ¿sabes qué? Han puesto en la ley nombre de esos dioses. Los nombres de esos dioses, de esos muertos, que hasta el día de hoy están muertos ya pues. Hay tantos santos que hacen muñecos de madera que tienen nombre, los cuales no valen ni pronunciarlo, eso dice la Escritura. Por eso yo no los pronuncio, porque ya he encontrado en la ley que cuanto más uno lo pronuncia a esas estatuas, más le da vida. Entonces, ¿cómo se los mata? No pronunciándolos. Ya. Entonces, por ejemplo, el primer mandato de la ley está escrito. El libro de Deuteronomios, capítulos 10, versos 20. A ver, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 20. ¿Biblia latinoamericana? En cualquiera de las Biblias, por favor. Libro de Deuteronomios, capítulo 10, verso 20. Allá ve A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás, a él seguirás, e invocarás su nombre si debes hacer un juramento. Ya. A Yahvé tu Dios temerás. ¿Por qué dice? Esa palabra, a Yahvé tu Dios, está por demás. La palabra correcta, según la literatura, correcta, la palabra ahí sobra, la palabra Dios sobra. ¿Ya? Entonces, ahí dice, a Yahvé tu Dios temerás, dice ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, la palabra Dios está por demás. Si nosotros nos vamos a la literatura correcta, a Yahvé temerás, podría ser. Ya esa palabra Dios, algún día descubrirán las gentes que es una palabra sucia, porque cualquiera es Dios. Dioses. Cualquiera es Dios. Futbolistas que no quiero nombrar sus nombres para no ser famosos, son dioses. Artistas son dioses. Hombres de películas, faranduleros, son dioses. Cómicos, dioses. ¿Ve? Presidentes, son dioses. Dios es cualquiera. Entonces, al Altísimo, al Criador de la humanidad, no podemos sobreponerle ese nombre Dios. Porque la palabra Dios lo utiliza cualquiera. De frente, de designarle, en este tiempo nosotros conocemos que el Altísimo es el maestro Ezequiel. Eso también hay que hablar con la Escritura. ¿Por qué no decimos al Altísimo temerás? Listo. Al Criador temerás, al Salvador temerás, y mucho mejor si habla su nombre. A Ezequiel, Jonás temerás. La palabra Dios, la palabra Señor sobra. ¿Ve?
Entonces, por eso está diciendo acá en el libro de Romanos capítulo 1, 25, que nos enseñaron, dice, los cuales mudaron la verdad, la ley mudaron por mentira, enseñándonos a honrar a los seres creados, a los seres creados antes que al Creador. Ahí se cumple eso. ¿Y quiénes hicieron eso? Los romanos. ¿Por qué creen que en cada país hoy hay leyes? La Constitución Política de Chile, ¿hay sí o no hay? La Constitución Política de Bolivia, la Constitución Política de Perú, de Ecuador y de tantos países. Cada país tiene su constitución política, sus leyes. Claro, ¿por qué? Porque lamentablemente está diciendo, ustedes descuidan el mandato divino por aferrarse a mandamientos de hombres. Los hombres han hecho sus propias leyes para desviarnos a nosotros de la verdad, que es la ley. Por eso, en ningún congreso de cada país, de la república de cada país, no aceptan que uno se hable las cosas divinas. No aceptan. No les conviene. Porque si nosotros hablamos de la ley divina en los congresos, el congreso desaparece. Porque el congreso fue hecho por los hombres. ¿Ves? Entonces, y por eso hoy en día a nosotros nos desviaron diciendo que los pergaminos lo tienen Roma, lo tienen los orientales, y cada día encuentran más pergaminos. ¡Qué mentira tan grande! Si está diciendo acá, para siempre, oh Altísimo, tu palabra inmutable. Estamos leyendo en el Hebreos 8:10 que hemos leído. Llegará el día, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Grabaré en la mente y sobre sus corazones les escribiré. A ver, un texto más, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo, creo que está en el 2, versos 1, 2 y 3, me parece que es, o en el capítulo 3. En el capítulo 13, libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 1, 2 y 3, por favor. Libro de Ezequiel. Sí, hermano, por favor. En el capítulo 3, versos 1, 2 y versos 3. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 1, 2 y 3. 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel. 2. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. 3. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago. Con este rollo que Te doy. Lo comí, pues, y en mi boca era dulce como la miel. Amén. Ese rollo, el Hijo del Hombre lo comió. Por eso concuerda con los 7 sellos. A ver, ¿quién le va a sacar de su vientre? Por eso en otra parte dice, el que cree en mí, de su vientre saldrán ríos de agua viva, misioneros que lleven la ley. Entonces, eso vamos a hablar también, ya poco a poco vamos a ir aclarando. Entonces, ese rollo lo comió el Hijo del Hombre y se los trajo. Eso lo dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 19, verso 17. Para que, mira cómo aclara la situación de la mentira, que a nosotros toda una vida que Roma no tiene. Mentira, Roma no tiene nada. Y ya vamos a leer, eso también está escrito, que Roma no tiene nada de la ley, ni pergaminos, ni nada. Si en realidad tiene sus pergaminos de ellos, lo que han escrito ellos. ¿Quién confirma que esos pergaminos son de arriba? Mentira. Ahora, todo eso habla, la misma Biblia habla de eso. A ver, por favor, hermano. Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 17, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 17. Los dos hombres cuyo pleito se trata. Estaba mal.
Capítulo 17, verso 19, por favor. Capítulo 17, verso 19, por favor. Deuteronomio capítulo 17, verso 19. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. A ver, el 18, por favor. Verso 18, por favor. Cuando suba al trono, Ahí está. deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. Cuando suba al trono, que ha de copiar una copia fiel de esta ley. ¿Ves? Cuando suba a su trono. Por eso dice anteriormente, y vi un ángel que llevaba en su mano derecha un libro, dice. ¿Ves? Del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono. Allá arriba, inmutablemente, como leído, para siempre la palabra, la ley divina, está para siempre arriba escrita. Y por eso en el libro de Deuteronomios, capítulos 17, versos 18 que estamos leyendo, está declarando, cuando suba, dice, a su trono, para copiar así una copia fiel de la original, y le tendrá consigo y lo leerá delante de todos los dirigentes y levitas. Una copia fiel. El maestro Ezequiel esta ley no lo ha traído de acá y de allá. No ha ido a Roma a pedir los pergaminos, que es una mentira. ¿Qué va a haber en Roma pergaminos? ¿Qué va a haber en el Oriente? No hay nada. Ahora, ¿cómo descubrimos que en Roma no hay nada de la ley? ¿Cómo descubrimos que en el Oriente no hay nada de la ley? Para empezar, ¿quién es la ley? Si nosotros nos vamos a revisar el libro de Romanos, capítulos 7, versos 12, por favor. ¿Ve cuánta mentira encierran al mundo entero por no tener, por no leer? ¿Ves cuánta mentira? ¿Cómo se viene? Por eso, a ver, adelante hermano, por favor. Libro de Romanos capítulo 7, verso 12. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno. Pero la ley es santa y el mandato es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué cosa hay santo, justo y bueno? Solamente uno. Y si la ley es santa, justa y buena, entonces ¿quién es la ley? Ahora, capítulo 7, versos 12. Ahora, el mismo Salvador hace 2000 años dijo, libro de Juan, capítulo 14, verso 6, que Él es el camino, uno, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Así, verdad? ¿Verdad que sí? Sí. A ver, por favor. Pase lectura, hermano, por favor. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. A ver, por favor. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino, uno, pongamos anotado. Él es la verdad, dos. Y Él es la vida. Y para completar esta frase, con más claridad dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dice eso? Muchas personas repiten este texto por donde van. Él es el camino, la verdad y la vida, ya listo. ¿Pero por qué? Discernamos esta parte, ¿por qué dice Él es el camino y la verdad y la vida? Él es el camino. ¿Cuál es ese camino que es Él? ¿De qué camino?
habla Él. Vamos a ver cuál es ese camino que es Él. Porque Él dice así, Él es el camino. Ya, ¿de cuál camino? Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23. Ahí nos va a decir, ¿de qué camino habla? ¿Por qué dice que Él es el camino? ¿Cuál es ese camino que es Él? Adelante, por favor. Proverbios capítulo 6. Verso 23, por favor. Ahí está. Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23. El mandamiento es una lámpara, la ley una luz. Las correcciones te enseñan el camino de la vida. Las correcciones te enseñan el camino de vida. Las correcciones de la ley es el camino de vida. Las correcciones de la ley nos corrige, nos dice, no hagas esto, haz lo otro. La ley nos enseña a nosotros. Entonces, esas correcciones son el camino de vida. Por eso dice, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque lo que Él habla nos corrige. Lo que nuestro Salvador habla nos corrige a nosotros. Él habla y dice, no hagas esto, haz lo otro. En otra parte dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ven? ¿Por qué dice eso? Pues lo que Él habla nos corrige. Entonces dice, yo soy el camino. ¿Por qué dice yo soy el camino? Porque dice, las correcciones de la ley son camino de vida. ¿Ven? Las correcciones. ¿Quién es el que corrige por medio de la ley? El Padre. ¿Ven? Él habla. ¿Qué? ¿El Padre qué cosa habla? Solamente habla la ley. Libro de Job, capítulo 22, verso 22, por favor. ¿Qué cosa habla el Padre? ¿Con qué nos corrige el Padre? Con la ley. Porque la ley, a ver, ahí leyendo el texto vamos a entender. Job 22, 22. Capítulo 22, verso 22, por favor. Libro de Job, capítulo 22, verso 22. Escucha de su boca sus preceptos y guarda sus palabras en tu corazón. A ver, eso está en la latinoamericana, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, en la Reina Valera, por favor. Vamos a ver. ¿Qué sale de la boca del Padre? ¿Con qué nos corrige el Padre? ¿Por qué dice las correcciones de la ley? Es el camino de vida. Porque Él mismo dice, yo soy el camino. ¿Por qué es el camino Él? Porque las correcciones de la ley son camino de vida. Eso también vamos a ver. ¿Por qué son camino de vida? Esto les voy a decir, a ver. Libro de Job, capítulo 22, verso 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Amén. Toma la ley de su boca. Entonces, de la boca del Padre, ¿qué cosa sale? La ley. Él habla solamente lo que está escrito en la ley. Lo que dice la ley, eso salió de la boca del Padre. Entonces, como salió de la boca del Padre, a nosotros nos corrige. Porque la ley no dice, no hagas esto, mas haz esto y te hará bien. ¿Ven? Por eso dice, las correcciones nos corrigen. Entonces, esas correcciones son camino de vida. Por eso Él dice que Él es el camino de vida. Ahora, la verdad. Él también es la verdad. ¿Por qué dice que es la verdad? ¿De qué verdad nos habla? El libro de los Salmos, capítulo 119, versos 142. Ahí nos dice. Y también nos dice en el verso 86. En muchas partes nos habla. ¿Qué cosa es la verdad? Para que Él, por eso Él nos dice que Él es la verdad. Y la vida también. Él es la vida. Libro de Salmos 119, libro de Salmos 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Ves? Ya. Todos los mandatos son verdad. ¿Y quién es la verdad? Él es la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Los mandatos de la verdad. Entonces, la ley declara. ¿Por qué la verdad? Si los mandatos son verdad, la ley es la verdad y Él es la verdad, ¿cuál es la diferencia? Y versos 86. Ahora, nadie va al
al Padre si no es por mí. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Por qué dice eso? Eso lo vamos a aclarar en el libro de Gálatas, en sus capítulos 3, versos 24. ¿Por qué el Padre dice nadie viene al Padre? ¿Por qué el Maestro dice nadie viene al Padre si no es por mí? Ahí no va a declarar. Para que no nos dejemos engañar. No, es que los pergaminos lo tienen acá, los pergaminos. Él es el pergamino. Él es. A ver, pasa el lectura. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley es nuestro ayo. En otra versión dice, de manera que la ley es nuestro camino o nuestro guía para llevarnos a Cristo. Por el camino de la ley, uno vamos a entrar a conocer quién es el Mesías. No hay otra forma. No hay otra. Libro de Biblia. Latinoamericana, libro de Gálatas capítulo 3, verso 24. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos Y así fuéramos justos. ¿Ves? La ley nos conducía al Mesías. Por eso, la ley es el camino. La ley es el camino que nos conduce al Mesías. Por eso dice, Él es. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es la ley? El Mesías. Y nadie va al Padre si no entra por la ley. Entonces, si nosotros hablamos de la ley, que es el Mesías, la verdad es el Mesías, los pergaminos es el Mesías, los escritos es el Mesías, la ley es el Mesías. Y si el Mesías es la ley y el Mesías es el pergamino, entonces quiere decir que los curas no tienen al Maestro. Entonces quiere decir que los curas toda la vida lo han tenido al Maestro. ¿Y nosotros qué? Entonces quiere decir que los orientales toda la vida lo han tenido al Maestro y nosotros no. Entonces quiere decir que hasta el día de hoy los curas lo tienen guardado. O sea que quiere decir que 2000 años ha estado encerrado ahí el Maestro. Y eso es una mentira. ¿Cómo el Maestro va a estar? Un hombre le va a encerrar al Altísimo. Si los pergaminos, si la ley es el Maestro. Él es la ley del mundo. Él es la ley de la humanidad. ¿Y cómo lo van a tener encerrado allá? ¿De qué pergaminos hablan? Todo eso es mentira. Nos han hecho para que nosotros siempre estemos creyendo en cuentos, en historias que falsas, para alejarnos de la verdad. ¿Ves? Los adventistas hablan eso. Claro, porque a ellos, a todos los grupos religiosos, para que se abra un grupo religioso, ¿quién le firma? El Vaticano. Por eso cada grupo religioso tiene su Biblia. Y en su Biblia dice, copia de Reina Valera, firmado por Teodoro Sicarcio y no sé qué otra más. Un cura lo firma. Y si no tiene esa firma, no sirve esa Biblia. Ahora, todos los pastores de todos los grupos religiosos, ¿a dónde se van a, cómo se dice, a dónde van a estudiar? A Estados Unidos. Allá les preparan. ¿Y quién les prepara? Un hombre. Entonces, de allá ya vienen con su título de pastor y vienen a abrir iglesias por acá, pero con el permiso siempre de Roma. Por eso Roma los tiene a toditito, los grupos religiosos lo tiene agarrado, del pescuezo lo tiene agarrado. Ellos no pueden reclamar nada porque si no Roma les quita el derecho de ser religioso, porque ellos dependen de ella. En cambio, el pueblo israelita, ¿dónde nace? Perú. No tiene nada que ver con Roma ni con Estados Unidos. Ahora, los hermanos misioneros de este tiempo, israelitas, ¿dónde se han capacitado? Perú. ¿Ves? ¿Y los que no han ido a Perú? ¿Quién los enseña? Maestro. Aquí nos enseña Ezequiel. Aquí el título de ser misionero nos da Ezequiel, nadie más. Ezequiel restaura este pueblo, ¿para qué?
para ser, mejor dicho, como dice, nación grande, sabia e inteligencia. ¿Ves? Ningún hermano ha ido a una universidad para ser dirigente del pueblo israelita. Y si ha ido a una universidad y si se han ido, eso nada tiene que ver con este pueblo israelita. Que un hermano sea militar, que un hermano sea doctor, abogado y de lo que haya estudiado universitario, no tiene nada que ver con lo que enseña este pueblo. Eso no tiene nada que ver con esto. Mejor dicho, en otras palabras, lo que los hermanos han estudiado en el mundo, en este pueblo no les sirve de nada. No les sirve de nada. Un hermano que recién aprende a leer y escribir, agarró la ley, mañana ya es mejor que un doctor. Porque si esa hermana, ese hermano, se sujeta bien a la ley, lo ve a un enfermo, le lectura la ley y ya se sanó el enfermo. Siempre y cuando el enfermo se ponga de acuerdo en cumplir la ley. Nada más. Así de fácil. Y para eso no necesitas irte a una universidad humana. Solamente portarse bien. Y muchas veces, con tu sola presencia, se sanan los enfermos. ¿Por qué? Porque estás andando de acuerdo a la ley. Y para eso no necesitas ir a una universidad. Y serán enseñados todos de él. Así es, hermanos, hay mucho más que hablar acerca de los pergaminos que nosotros, que están escondidos en Roma, que están escondidos. ¿Quién muestra esto? ¿Quién muestra esto? Nadie puede confirmar. La Biblia fueron hecho por los romanos, por los curas fueron hechos la Biblia. En un tiempo atrás dijeron, no, la Biblia no hay que mostrarla a nadie, es para que la gente le eche cuidado a la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? No daban la Biblia a nadie. Entonces la gente empezó a desesperarse por la Biblia. Así nos hicieron olvidar de la ley. ¿Ves? Por eso que todo religioso se rige a la Biblia y no a la ley. Mas este pueblo israelita no se rige a la Biblia. Porque la Biblia sacaron cosas de la ley para escribir la Biblia. Así es que en la Biblia no alcanza la ley. La ley es mucho más que la Biblia. Ahora, lo que estamos compartiendo es un momento. Hay diferentes Biblias, porque cada grupo religioso sacó su Biblia. Entonces, si hablamos de la Torá, ¿y cuál es el otro libro, hermano? Por favor. El Corán. El Corán. ¿Usted qué cree? La Torá es otra Biblia. El Corán es otra Biblia. También es otra Biblia. Todos esos son Biblias. Ninguno de ellos es la ley. Mira, allá en el oriente, así como acá en esta parte de este continente, en este continente hay muchos grupos religiosos y cada grupo religioso tiene su propia Biblia. Todos los grupos religiosos tienen su propia Biblia. Y con eso ganan plata. Porque cuando usted quiere comprar una Biblia, te dice, compra esta Biblia. Porque ellos ya tienen su propia Biblia. Ahora, allá en el otro continente, también hay grupos religiosos desde antes. Los saduceos, los fariseos, los jebeos. Y cada uno de ellos tiene su Biblia. No tengo muy claro, pero voy a investigar esta parte. Pero hasta donde yo sé, me parece, no estoy seguro, me parece que la Torá es de los hebreos mesiánicos. Me parece que de ellos es su Biblia, la Torá. Y el Corán es de los otros, porque hay hebreos mesiánicos, y creo que eso es de los ortodoxos, hebreos ortodoxos. Esos son grupos religiosos. ¿Ves? Muchos dicen, yo leo la Torá, pero ¿qué tiene que ver la Torá? Si lo que está escrito en la Torá está escrito en la Reina Valera. Claro, con palabras hebreas. Con palabras hebreas está escrito, la única diferencia, que cambia el idioma. Pero lo que está escrito en la Torá está escrito en la Reina Valera y también está escrito en la latinoamericana. Sino que acá está escrito de pronto en los idiomas que hay acá y allá está en su lengua. Esa es la única diferencia. Por ejemplo,
La Kadosh es otra Biblia. Otra Biblia. Es otra Biblia. Pues. La Kadosh, la Torah, son Biblias de religiosos que están allá. Esas son Biblias. Eso. La Torah no es la ley. La Torah, usted puede buscar por donde quiera que vaya, la Torah no es la ley. La Torah no es la ley. Si la Torah fuera la ley, allá en el Oriente, antes que el maestro traiga esta ley a nosotros, allá ya había la Torah. ¿Lo tenían o no lo tenían? La Biblia, la Torah, de allá en el Oriente. Ya lo tenía. Claro, pues. Ellos ya tenían la Torah y esa misma Torah están leyendo hasta el día de hoy. Pero el maestro no traía todavía esta ley. O sea que quiere decir que ellos han traído la Torah antes que traiga el maestro. ¿Ve? El Corán ya existía. ¿Cuál es la otra que recién acaba de decir usted? Kadosh. El Akadosh. Cuando era chiquillo así, ya había el Akadosh. Hablaban del Akadosh. Hay que leer el libro del Akadosh. ¿Y qué cosa? O sea, ¿y la ley? Entonces, si la Torah es la ley, si la Kadosh es la ley, el Corán es la ley, y entonces aquí ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué trajo el maestro? ¿Nos damos cuenta? La Torah, la Kadosh, el Corán, todo eso son Biblias de religiosos. Por ejemplo, acá ¿qué nos dice? Hermano, no hables la palabra Señor. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué se dice? Adón. Listo. ¿Y qué significa Adón? Señor, lo mismo. Adonai. Está igualito. Dios, es lo mismo. ¿Y Adonai qué dice? Adonai, Adón. Yeshua. Todo eso es igualito. Sino que están hablando la misma palabra, pero en hebreo. Están hablando la misma palabra que es aquí. Allá también lo dicen en hebreo. En otro idioma. En otro idioma nomás. Pero están hablando lo mismo. Y Jab. Igualito, lo mismo. ¿Ves? Y Yahweh, Trahweh. Todo eso es lo mismo. Yahweh, y todo eso, Yahweh, todo, es lo mismo. Alá. Es igualito a Alá. Es hablar de Alá, hablar de Yahvé, estás hablando lo mismo. Sino que cambia el idioma nomás. Estás hablando la misma cosa. ¿Ve? Ahora, nosotros podemos hablar en hebreo o en castellano. No hay ningún problema. Si queremos hablar en hebreo, hablemos en hebreo. Pero no palabras contaminadas, como Yeshua. Es una palabra contaminada. Allá pronuncian Yeshua. Y acá le pronuncian de otra manera. ¿Qué es Yeshua? Que llama Jesús. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Acá dicen Jesús y allá dicen Yeshua. Es lo mismo. ¿Dónde dicen Yeshua, hermano? Allá en el Oriente. Ah, ¿Ya ves? Es lo mismo. Su verdadero nombre es Yeshua. Mentira. Está hablando igualito que acá, sino que está cambiando la lengua nomás. ¿Ya ves? Adonai. Dios. Igualito, lo mismo. Acá dicen Dios, allá dicen Adonai. ¿Ya ves? Lo único que cambia es el idioma. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén. Su verdadero nombre es Jerusalén. Así dicen. Claro, su verdadero nombre es Jerusalén, pero ¿qué cosa? En hebreo. En castellano da lo mismo. Jerusalén. No estás hablando otra cosa. Jerusalén. Claro, porque estás en castellano. Y en hebreo, Jerusalén. En una parte de la escritura encontré donde dice, en el oriente decían Jerusalén con N. Ah, sí. Ahora ya ha sido, digamos, cambiado Jerusalén con M. Por eso, es que estamos pronunciando en el lenguaje castellano. Ahora, si nosotros, por ejemplo, aquí la palabra cielo, si nos vamos a Brasil, vamos a decir Zeus. Y Zeus es un dios griego. ¿Ves? Y que da lo mismo. Estamos hablando palabras corrompidas que no deberíamos hablar. ¿Se da cuenta? Padre de Deus. ¿Quién fue el padre de Zeus? Deus. El padre de Zeus, ¿quién fue? Deus. Ahí está. O sea,
sino que están hablando en hebreo. Según ellos están hablando en hebreo, pero en hebreo están hablando palabras corrompidas. Hay palabras corrompidas que pronuncian en hebreo, que da vergüenza hablar. ¿Ve? Eso es. Así también nos engañaron a nosotros siempre. No, hermano, ¿pero por qué? ¿Cuántas personas no han comprado la Torá hasta el día de hoy? Y siguen comprando, y siguen buscando, y la venden caro. ¿Por qué? Porque los que escribieron la Biblia, Torá, están haciendo negocio. No es que esto habla esta es la Torá, y cuánta gente hasta por el internet lo descarga. Pero sí habla lo mismo, habla lo mismo. Eso es la Torá que se escucha, es la misma Biblia. Reina Valera, es la misma católica, sino que habla en hebreo, nada más. El Corán es igual, es otra Biblia. Bueno, y tantas cosas, porque allá en el Oriente también hay muchos grupos religiosos. Pues. Bueno, eso es una parte, hermanos. Ya creo que ha avanzado la hora, ya nos hemos pasado. Entonces, mañana, con la ayuda de nuestro maestro Ezequiel, estaremos aclarando estos puntos. Un himno más. Ahora sí vamos a cantar. Vamos a pedir a nuestro hermano. A ver, nuestro hermano toda la semana ha estado con el teclado, pues. Ahora vamos a pedir a nuestra hermana que a ver, un himno para que manipule ese teclado. Queremos que le haga llorar ese teclado. A nuestro hermano Enrique, vamos a pedir que cante, a ver. Bueno, entonces hasta ahora y hasta aquí fue nuestra participación, hermanos. Le vamos a coordinar si seguimos con himnos, bueno, en fin. La bendición de nuestro maestro Ezequiel Jonás nos cubra, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos bendiga. La paz y la gracia de nuestro excelentísimo maestro Ezequiel Jonás esté con cada uno de vosotros, hermanos. Ahora sí, finalizar.